sus lugares. Sí, gracias. Enséñanos a hacer tu voluntad, dice el canto. Una excelente canción, ¿no?, para celebrar el mes de la Biblia. No sé quién la escogió, pero la escogieron muy bien, ¿no? Sí le pusieron atención. Y pues es lo que seguimos celebrando hasta el día de hoy. Y damos gracias por estar aquí cerrando este domingo en su santo templo. Y gracias a Dios por poderlo hacer con nuestros hermanos. Creo yo que, y a lo mejor me equivoco, si me equivoco me corrigen, pero creo que después de la salvación el regalo más precioso que Dios nos hizo son nuestros hermanos, poder pertenecer a su familia. Y algunos son más simpáticos que otros, pero gracias a Dios por todos nuestros hermanos. Amén. Y pues bueno, si estamos celebrando el mes de la Biblia, el mes de su palabra, no podemos dejar de considerar el Génesis, ¿no?, el libro con el que empieza la Biblia. Génesis quiere decir el origen. Y ahí están plasmado el origen de todas las cosas. Hace unos meses tuvimos en Vida TCT todo un trimestre hablando del Génesis, sobre el origen del universo, el origen del planeta, de nuestro planeta Tierra, el origen del hombre, el origen del mal a causa del pecado, el origen de la cultura, de la diversidad de lenguas, e incluso el origen de la salvación por la obediencia de Abraham, y que finalmente tuvo su completa expresión con el sacrificio, la muerte, resurrección de nuestro Señor Jesucristo, a quien damos gloria y honra. Pero dentro de todos estos orígenes hay también algunos otros orígenes que tal vez nos pasan un poquito de largo, pero que también son de suma importancia para nosotros, y es sobre lo que vamos a estar platicando el día de hoy: el origen de nuestra responsabilidad con respecto a la creación de Dios. ¿Dónde se origina? Este es un tema que no nos parece
1% de la vida en el planeta. Y sin embargo, a pesar de nuestra pequeña representación en toda la vida, hemos causado la extinción, y escuchen bien, del 83% de las especies animales. El 83%. Quiere decir que había como 6 veces más especies animales de las que conocemos ahora. Aproximadamente el 50% de las especies vegetales. Quiere decir que hay frutas y flores que nosotros nunca conocimos y nunca vamos a conocer. Y el 15% de los peces. Estos números son, tengo aquí las fuentes. Si alguien dice, ay, este hermano está exagerando, al final se acerca y le doy las fuentes para no alargar. Pero con estas alarmantes cifras queda revelada nuestra capacidad depredadora, queda expuesto el impacto arrollador de nuestra existencia en el planeta como seres humanos. Les voy a hacer un regalo el día de hoy, un regalo visual, un regalo triste, podría yo decir hasta fúnebre, porque las imágenes que vamos a ver corresponden a animales que ya no existen, que en los últimos tiempos se han extinguido. Y algunos de ellos, por ejemplo, este es el bocardo. Este animal se extinguió por la caza intensiva. Ustedes ya no lo van a poder ver, tal vez disecado en algún museo. Este es un dodo, es una escultura, ni siquiera es disecado, porque ya no hay ni disecados. Hay algunas imágenes y alguien hizo esta escultura para que pudiéramos conocer, darnos una idea cómo era esta ave, que también fue extinta a causa del hombre, de que lo cazó indiscriminadamente para aprovechar sus carnes, sus plumas, etcétera, y también porque se afectó su hábitat, se fue destruyendo su hábitat y se introdujeron algunos seres, algunos otros animales, algunas otras especies que eran depredadores para ellos. Esta es una foca monje del Caribe. Esta foca, también por la caza excesiva, buscando su piel, pero también porque se destruyó su hábitat para hacer infraestructura turística, para que pudiéramos disfrutar de la playita, del sol. Le destruyeron su hábitat, la cazaron indiscriminadamente y esta foca ustedes ya no la van a poder ver en ningún lado. Este es el lobo japonés. El lobo japonés fue eliminado del planeta por la caza indiscriminada, porque se le veía como una amenaza también y lo cazaron indiscriminadamente hasta que no quedó ninguno. Esta es la paloma migratoria. Miren qué belleza de… ¿Alguno ha visto una por ahí? ¿No? Pues ni la van a ver porque ya no hay. Esta paloma también la cazaron indiscriminadamente y afectamos su hábitat, de manera que ya no podremos ver ninguna volar por ahí. No sé si logran distinguir porque hay muchos brillos, pero este pez es un pez espátula japonés. No lo vamos a poder ver en el agua jamás nadar, solamente como en este museo que está disecado en una vitrina, en condiciones especiales para que dure mucho tiempo y nos enteremos de que nos lo acabamos. Este pez, por condiciones muy particulares, igual que algunos otros peces, tenía una ruta que hacía para reproducirse. Viajaban hacia abajo del río Yangtze y luego subían, pero fueron construyendo presas y represas para detener el agua, aprovecharla en algunas
partes, y entonces ya no se pudo reproducir como se acostumbraba, y aparte la pesca excesiva, nos lo acabamos, nos lo comimos. Este es un rinoceronte negro occidental. Alguno puede decir, no, si todavía hay. Bueno, esta es una especie de rinoceronte que ya no existe. Efectivamente existen otras especies de rinoceronte, pero este rinoceronte en particular, para quitarle sus cuernos y usarlos con usos medicinales o simplemente para adorno en un escritorio, para detener sus libros, cazaron este animal indiscriminadamente y hoy ya no existe ninguno en el planeta. Este es el tigre de Bali. Una foto en blanco y negro, no hay fotos más recientes, ni las va a haber. También por la caza indiscriminada y la destrucción de su hábitat, ya no hay ninguno más. Y este se llama tilacino o tigre de Tasmania. De la misma manera, se le cazó indiscriminadamente, se destruyó su hábitat y hoy no hay ninguno. Así es que espero que hayan disfrutado de estas fotos. Creo que era el último, ¿eh? Sí. Espero que hayan disfrutado de estas fotos, porque lamentablemente jamás vamos a ver ninguno de estos preciosos animales. Actualmente 41.459 especies están en peligro de extinción, lo que evidencia la gravedad de la crisis en nuestra biodiversidad. Y les digo que esto va cada vez más rápido, cada vez más destruimos su hábitat y más seguimos cazando. Me pregunto, ¿por qué no podemos detener esto? ¿Por qué no lo podemos detener? ¿Será que de verdad no lo podemos detener? ¿No será que lo que está pasando es que la gran mayoría de nosotros está esperando que alguien más haga algo? Eso es responsabilidad de los gobiernos, dirá alguno. Que los grupos ecologistas hagan lo que tienen que hacer. ¿O no será que tal vez los cristianos, en un exceso de fe, si se pudiera decir así, estamos pensando, no, pues nosotros nos vamos a ir con el Señor? Ay, que se preocupen los que se van a quedar, ¿no? Los testigos que dicen que se van a quedar. Hay que se preocupen ellos del planeta porque nosotros nos vamos. Déjenme decirles algo. De que nos vamos, pero no sé si todos a un mejor lugar. Porque nuestro Señor Jesucristo va a venir a juzgar. Y nos va a venir a pedir cuentas sobre cómo tratamos nosotros a su creación. Y se va a llevar a la Nueva Jerusalén solo aquellos que hayan sido obedientes con los mandatos de Dios. No más. Entonces, tal vez no te quedes en este lugar, pero tal vez te quedes en uno peor. Vamos a leer, por favor, Génesis 1 del 26 al 28. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Esto que leímos dice la Biblia que sucedió en el día sexto. La Biblia nos narra el proceso creativo en un proceso de 6 días. En minutos podemos leer todos los versos anteriores y estos que leímos en 2 minutos tal vez.
Si lo leemos despacito, a lo mejor tardamos 4, pero en minutos nos narra lo que los científicos consideran que sucedió en miles y miles de años. Y no es que haya una contradicción en esto. El autor de Segunda de Pedro, en el capítulo 3, verso 8, nos ayuda a conciliar estas ideas, porque nos dice que para Dios un día son como 1000 años y 1000 años son como un día. Si alguno ha visto algo de la relatividad del tiempo, a lo mejor también, sí puede ser, ¿no? Pero sí es una realidad. Pero otra realidad es que por el poder de Dios, Dios puede hacer toda su creación en 6 días, y si es su voluntad la hace en 1. Pero más que un asunto de voluntad, la creación fue un asunto de amor. La creación fue hecha por el amor de Dios. El doctor Orton Wiley, que es el teólogo nazareno por excelencia, en su obra Teología Cristiana, hace una descripción hermosa del proceso creativo, de verdad hermosa. Yo ya la había leído una vez y la volví a leer ahora, y se la leí a Marisa y me dijo: eso está hermoso. Y a mí me conmueve, me simbra leerlo. Y yo creo que el mismo Carlos Darwin, si hubiera simbrado, si hubiera tenido oportunidad de leerla. Esta narrativa habla de cómo Dios ejecutó cada una de las áreas geológicas de las que nos hablaron en la secundaria, con un propósito. Fue alineando las cosas, fue procesando las cosas en cada etapa, preparándolo todo para que todo fuera benigno para el ser humano, que sería la corona de su creación. Todo lo hacía Dios y decía: esto es bueno, y vio Dios que era bueno, pero cuando hizo al ser humano y terminó, dijo: esto es perfecto. Puso la corona en toda su creación, nos puso a nosotros, y Él quería que estuviera así, lista la creación para recibirnos, de manera que hubiera todo lo que el ser humano necesitara, todo lo que requiriera para su subsistencia y para su desarrollo. Todo lo preparó así: elementos, metales, minerales, todo, hasta las piedras, hasta el granito, el mármol, el petróleo, todo lo preparó para que dispusiéramos nosotros de todo. Durante todo el proceso creativo, imagínense, durante todo el proceso creativo nosotros estábamos en la mente y en el corazón de Dios. Algo a notar es que para crear todo, Dios ordenaba y sucedía. El Señor decía: sea la luz, júntense las aguas, produzca la tierra, haya lumbreras, produzcan las aguas. Todo lo ordenó, y todo se hizo por el solo poder de su palabra. Y cuando hizo todo, cuando vio que estaba listo, entonces dijo: hagamos al hombre. Ya no dio solo una orden ejecutiva imperativa, sino que convocó a la Trinidad y deliberó y usó sus manos para darnos forma. Y cuando nos dio forma, dice Génesis 2, que sopló en nosotros aliento de vida. Como en ningún otro ser viviente, nosotros sopló ese aliento de vida. Quiere decir que Dios se involucró con todo su ser. No solo lo ordenó como todo lo demás, sino que se
involucró con todo su ser para crearnos. Y entonces yo no sé ustedes, pero pensar en esto a mí me conmueve, me hace pensar que yo soy muy amado, que independientemente de los sentimientos, de las condiciones en las que nos hubieran concebido nuestros padres, independientemente que si fueron padres presentes o padres ausentes, independientemente de si fueron amorosos o no, tú y yo somos resultado, producto del amor de Dios, hechos por Él a su imagen y semejanza. ¿Cómo te hace sentir? ¿Cómo te hace sentir esto? Porque es cuando comprendemos esto que podemos entender que Dios haya puesto a toda su creación bajo nuestra responsabilidad. Solo en seres que amaba tanto podría haberles concedido el cuidado de algo tan grandioso, lo más grandioso que Él había hecho. Y nos gusta esto del señorío. ¿Sí? Vieron ahí que para que señoreáramos, nos gusta esto del señorío. A todo mundo le podría gustar para que podamos hacer de la creación lo que nosotros queramos. Nosotros somos los señores de la creación. Génesis no habla de este tipo de señorío, en el que tenemos actitudes de dueños. De hecho, podemos descartar nuestras actitudes de dueños porque no lo somos. Dice Salmos 24:1: de Jehová es la tierra y su plenitud y todo lo que en él habita. Hasta los que no creen en Dios son de Dios. Toda la tierra, todo sigue siendo de Él. Dice Salmos 115:16: los cielos son los cielos de Jehová y ha dado a la tierra a los hijos de los hombres. Él nos ha dado esta responsabilidad como un acto de amor también. Hay una implicación de amor en este acto también, porque Dios ha confiado en nosotros. Ha confiado lo más grandioso, como les decía. Él creyó en nosotros. Creyó que podíamos realizar la tarea. Y Él sabía que podíamos realizarlo porque Él nos creó, pero no solo nos creó, sino que el texto que leímos de Génesis dice que después de que creó varón y mujer, los bendijo. ¿Qué es esto de que los bendijo? Pues nada más y nada menos que los llenó de dones, o nos llenó de dones, nos llenó de capacidades, incluso la reproductiva, para que pudiéramos realizar la tarea que nos habría de encomendar, de llenar la tierra y gobernarla. Por eso Él sabe que sí lo podemos hacer. Y esto es cuando ponemos un negocio en el cual invertimos nuestros recursos, nuestro tiempo, y en algún punto capacitamos a una persona y le damos la confianza para que administre nuestro negocio, sabiendo que lo va a hacer bien, que no nos va a robar, que no lo va a hacer quebrar, que no lo va a destruir. Es algo así lo que hizo Dios con nosotros. Nosotros somos depositarios de Dios porque Él puso su creación en depósito con nosotros. Parecido a cuando alguien lleva toda su fortuna con un banquero y se le entrega confiando en que la va a cuidar y que la va a hacer producir. Más que eso aún. Y entonces Él puso su confianza en nosotros. ¿Y nosotros qué hicimos con su confianza? ¿Qué hicimos con su confianza? Pues desde el principio la defraudamos. Desde el principio. Y vemos que hasta hoy. Vemos en el relato de Génesis 3 cómo nuestra vanidad y nuestra soberbia nos llevó a desobedecer a Dios, queriendo ser como Él,
cuando ya lo éramos. Ya nos había hecho a su imagen y semejanza, y la serpiente los engañó. Pero no les voy a narrar todo el proceso de la caída. Me voy a enfocar en el verso 17, en el que Dios, reprendiendo a Adán, le dice: por haber desobedecido, maldita será la tierra por tu causa. Maldita será la tierra por tu causa. Y creo yo que Dios, en su omnisciencia, en su capacidad de conocer todo, incluso el futuro, Él veía venir que la humanidad, por la codicia, por querer ser como dioses, habríamos de cometer toda clase de abusos contra su creación, que con tanto amor preparó, como habíamos dicho. Él sabía que los acaparadores iban a desviar el cauce del agua, iban a hacer estas represas para tener control, para tener poder, para hacer negocio. Él sabía que los acaparadores iban a talar árboles de manera indiscriminada para vender la madera y enriquecerse. Y sabía que también lo iban a hacer para poner campos de pastizales, para poder criar ganado por miles y hacer millones para engordar sus carteras y sus cuentas bancarias. Él lo sabía de antemano, sabía que habríamos de perforar la tierra y le íbamos a drenar todos los recursos, íbamos a despedazar con la minería a cielo abierto para poder enriquecernos más. Parece que nada sacia nuestro apetito voraz. En una ocasión que viajaba por una carretera que atravesaba una zona protegida, una reserva ecológica, y de repente empecé a ver todo quemado y todo quemado. Y avanzaba yo y estaba todo quemado, y veía yo al fondo de un lado y se veía todo quemado, y veía yo al fondo del otro y se veía todo quemado. Y me imaginé a los animales que habían quedado atrapados ahí. No los vi, pero me imaginé que estaban ahí también carbonizados, todos los animales que no pudieron huir al fuego. Y en ese momento recordé que alguna persona me había dicho que estos incendios no necesariamente son por accidente o por causas naturales, que estos incendios en las zonas protegidas son causados por personas que pretenden explotar la madera, pero no la pueden sacar si el árbol está sano, no lo pueden cortar. Pero si el árbol tiene la corteza carbonizada, la madera que queda dentro, que se puede aprovechar, entonces sí sacan la madera por montones sin ninguna restricción y sin ninguna sanción. Y cuando me vino eso a la mente, le dije al Señor: Señor, ¿no será que te equivocaste poniéndonos aquí en la tierra? Me dio mucha tristeza. Y seguí pensando en eso, y luego me arrepentí, le pedí perdón a Dios, porque Dios no se equivocó. Somos nosotros los que nos hemos equivocado una vez y otra vez y otra vez, porque Él sigue poniendo su confianza en nosotros. Él sigue confiando en nosotros, sigue creyendo que lo podemos hacer, que podemos hacer lo correcto. El mandato de Dios para la humanidad de hacerse cargo de su creación sigue vigente, no ha sido revocado ni cancelado. Es necesario que observemos en el texto que el mandato es para todos, para el hombre y para la mujer por igual. El hombre no hizo, como nos ha dicho el pastor, no hizo asignación de tareas, de roles, no le dio más autoridad a uno al otro, al varón y a la mujer. A ambos los bendijo y a ambos los encomendó, como nos sigue encomendando hasta el día de hoy. Su bendición y su encomienda por igual para cada uno de nosotros. De manera
que si bien este texto, como dije al principio, nos debe sentir ese gran amor que Dios tuvo por nosotros desde el inicio de los tiempos, desde antes que fuéramos concebidos, ya habíamos sido amados, también nos debe hacer abrazar esta responsabilidad y esta encomienda hasta que nuestro Señor Jesucristo venga, y no antes. El pastor citó hace ratito al apóstol Pablo, antes de nuestra oración pastoral. Dice que la creación gime, aguardando la manifestación de los hijos de Dios, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. De manera que la última palabra sobre todo esto, que es el nombre de nuestra serie, la última palabra sobre toda la creación la tiene el Señor. Nuestro Señor y Dios tiene la última palabra. Por la santificación de su nombre, Él va a restaurar toda su creación al fin de los tiempos. De manera que no nos confundamos. Él no depende de nosotros. No es que si nosotros no lo hacemos, pues ya la creación se va a quedar así. No, el Señor lo va a hacer, pero en su sabiduría y en su amor, entre tanto que eso sucede, nos ha encomendado a nosotros el cuidado. Debemos estar conscientes de esta encomienda. Dios nos va a pedir cuentas. Dios le va a pedir cuentas a cada uno de ustedes y me va a pedir cuentas a mí. Y probablemente lo va a hacer como hizo con Caín, cuando le dijo: oye, ¿dónde está tu hermano? Tal vez te va a preguntar: oye, ¿dónde están las miles de águilas arpías que yo dejé en Chiapas? ¿Dónde están los ocelotes? ¿Dónde están los monos arañas? ¿Dónde están los manatíes que vivían en el Sabinal? ¿Dónde está el arbolito de limón que tiraste para colgar tu hamaca? ¿Y qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué vamos a contestar? ¿Vamos a contestar como Caín? ¿Soy acaso guarda del ocelote? ¿Era yo acaso guarda del arbolito? Bueno, ya vieron cómo le fue a Caín. Estando conscientes entonces, cada uno de nosotros tenemos que ponernos a pensar en qué es lo que debemos hacer, pero también lo que debemos dejar de hacer. Porque hay muchas cosas que hacemos de manera inconsciente que están dañando nuestro planeta. Algunos de nosotros vamos al Oxxo, compramos nuestra coca, nos tomamos nuestra coca, no solo le hacemos daño a nuestro organismo, y entonces la botella, como no somos cochinos, no la tiramos al suelo, la dejamos por ahí en alguna bardita, y viene el viento, la tira, y es lo mismo que si nosotros la tiráramos al suelo. Son cosas muy pequeñitas aparentemente, pero que dañan muchísimo. Y entonces debemos buscar hacer cosas que beneficien a la creación y cosas, dejar de hacerlas que la perjudican, ya sea de manera individual o de manera grupal. Si cada uno de nosotros y los que nos ven por las redes logramos hacer algo, podemos impactar a nuestra sociedad y puede darnos esperanza en esta caída que hablábamos en el principio, que parece no tener fin. Tómate en este momento un minuto. Ya está acabando el tiempo. Ya. Tómate un minuto para pensar: ¿qué puedo hacer y qué debo dejar de hacer? Porque no se trata de que vayas y te afilies ahorita a Greenpeace o alguno de esos, y que cuando venga el Señor le digas: aquí está mi credencial de, cuando te pida, aquí está mi credencial de Greenpeace. Eso no te va a servir de nada.
Te lo anticipo. Si quieres, afíliate a un grupo, pero asegúrate que vas a hacer algo en el grupo que de verdad sea en beneficio de la creación, y que no sea un grupo político, ¿sí? Tampoco se trata de que te agarre un impulso y ay, tiene razón el hermano, mañana vengo a barrer todo San Francisco, y se te pase, ¿no? Alguna vez venimos a barrer y le vamos a decir al Señor: Señor, con los del grupo El Pan del Maestro barrimos San Francisco en el 2015. No te va a alcanzar, eso no te va a alcanzar cuando Dios te esté pidiendo cuentas. Entonces hay que pensar qué puedes hacer en tu entorno en realidad, que sea de impacto y que sea permanente y que sea cotidiano, pequeñas cosas. No se trata que vayas a salvar a los leones de África. Tal vez lo vas a, si lo puedes hacer, ve, anda allá a África si tienes los recursos. No te voy a limitar yo, pero no, ahí en tu casa, en el día a día, ¿qué puedes hacer? Nos impactó mucho a Marisa y a mí. Tuvimos la bendición, nos regalaron un viaje a Japón y salimos a caminar en la noche de nuestro hotel. Salimos a conocer un poquito caminando, y nos sorprendió mucho ver a la gente que salía a caminar de sus casas, a hacer su ejercicio cotidiano, pero salían con una bolsa en una mano y con un bastoncito con un pico en la otra. No era para defenderse el bastoncito, era porque iban caminando, y conforme iban caminando veían una basurita y a su bolsita, y seguían caminando otra basurita, una hojita de árbol, que nosotros ni de una hoja de árbol, y a su bolsita, y así hacían su ejercicio. La ciudad está, ahí entendimos por qué la ciudad estaba impecable. Por todos lados donde anduvimos estaba impecable. Esa y las otras ciudades que conocimos. Pequeñas cosas que tú puedes hacer cotidianamente que van a impactar a tus vecinos, y a lo mejor algunos te empiezan a seguir en lo que estás haciendo. Yo te animo, seguro ahorita algunos ya pensaron algunas cosas, segurito. Pero si no pensaste en algo, ora al Señor. Hoy no vamos a orar grupalmente, porque creo que esto es de que nos acerquemos al Señor y primero le pidamos perdón con sinceridad por lo que hemos dejado hacer y por lo que hemos hecho, y después le pidamos: alúmbrame, Señor, a mí no me vienen ideas, no pienso qué es lo que puedo hacer, y yo estoy seguro que el Señor, viendo el corazón de cada uno, nos va a decir qué es lo que podemos hacer. Que el Señor les bendiga. Vamos a seguir adorando al Señor.